Hermanos, buenas noches. Agradecemos a Dios porque una noche más que Él permite que traslademos su palabra. Le doy gracias al Dios Todopoderoso, por su vida, por su casa, por su familia y sobre todo agradecemos a Dios por ese consejo que Él nos trae el día de hoy. Y desde ya declaramos que la poderosa sangre de Cristo tiene poder para deshacer la obra de maldad. Y declaro que su casa está cubierta también con la poderosa sangre de nuestro amado Jesucristo de la gloria, su vida y la de su familia. Sé que hoy vamos a recibir consejo y a través de este consejo vamos a ponerlo por obra. Sé que hoy, si hay algo que usted detecta en usted mismo a través de la palabra, usted se siente confrontado, pues hay que entregarle esa área al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser canal de bendición para los demás. Yo quiero ser un buen testimonio. Yo quiero quedar bien contigo, Señor. Yo quiero estar bien contigo, porque mis hermanos, nosotros tenemos que estar en paz con Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a bendecir el nombre de nuestro amado Rey y a pedirle que esta noche su Santo Espíritu se derrame en su vida, en su casa y también en este lugar para que así Él sea nuestra dirección y Él hable conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, porque todos somos necesitados de Dios y declaramos que esta palabra la mandamos hasta lo más recógnito de la tierra, mis hermanos, que ahí cada país, cada nación la reciba en su espíritu, porque necesitamos oír palabra de Dios y también ponerla por obra, porque estamos en tiempos donde el Señor, mis hermanos, nos está extendiendo su misericordia para que nosotros, mis hermanos, podamos afirmarnos y podamos un día, mis hermanos, dar buenas dádivas delante de Él. Amén. Así que oramos, Padre, en este momento. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tus misericordias, por tus maravillas, Señor, y todas las cosas bellas y maravillosas que solo tú sabes hacer. Gracias por las cosas maravillosas que hoy, esta noche, tú vas a hacer a través de tu santa y bendita palabra, porque dice tu palabra, Señor, que por la palabra nosotros somos limpios. Sabemos que la palabra, Señor, es medicina a nuestros huesos y sabemos, Padre, que en nuestros huesos están las médulas, Señor, donde sabemos, Padre, que tú vas a traer sanidad, Padre celestial, de las herencias, Señor. Te damos gracias, infinitas gracias, Padre, por ser un Padre tan especial que nos cuida, Señor. Gracias por cuidar, Señor, casa, tu viña, Padre celestial, porque tú eres el guardador, tú eres el que la cuidas en completa paz. Y declaramos que el Dios de paz ministra a cada uno de mis hermanos que en este momento ya se conectaron, los que están por conectarse y también, Señor, a todos aquellos que nos miran en el canal de YouTube. También, Señor, te pedimos que esta palabra sea de bendición y de edificación para sus vidas y de su familia. Y gracias, Señor, por concedernos, Señor, el poder todavía, Señor, el recibir tu instrucción. Gracias, Padre, gracias, Hijo y amado Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a la palabra, el tema que yo quiero esta noche trasladar para su vida, para que sea de edificación, lleva por nombre Conociendo el espíritu de una serpiente. Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, cuando estamos cerca, mis hermanos, de un espíritu de serpiente. Tenemos que nosotros darnos cuenta, mis hermanos, cómo actúan las serpientes. Ellas son bien sigilosas, ellas, mis hermanos, lo que más ellas, siempre, mis hermanos, están preparadas es para atacar, ¿verdad? A quien ellos quieren atacar, mis hermanos, pero sobre todo, recuérdese que hay diferentes clases de serpientes, pero esta noche vamos a analizar una que menciona el Señor en su palabra. Lo vamos a leer en Isaías 27, del 1 al 13. Ahí vamos a leer qué es lo que el Señor nos trae esta noche a través de su palabra. Mis hermanos, nosotros tenemos que saber que la serpiente fue la que sedujo desde el inicio, desde el principio de la creación a Eva. Usted sabe, mis hermanos, que todo eso trajo consecuencias por ella dejarse seducir. Y lo que tenemos que estar, mis hermanos, nosotros sabidos o atentos y saber que nosotros a través de la serpiente, mis hermanos, o de una serpiente, de verdad, llamada, hablemos, el diablo, ¿verdad? Le gusta seducir, mis hermanos, los sentidos, ¿verdad?
esos sentidos que tenemos, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido también, mis hermanos, del paladar. O sea, que nosotros sabemos que nuestros sentidos están expuestos, pero mis hermanos, nosotros tenemos que declarar que la sangre de Cristo está en nuestros sentidos, porque recuérdense que si nosotros no usamos, mis hermanos, la palabra de Dios para nosotros poder hacerle frente a todas esas situaciones que vienen a nuestra vida, porque mucha gente, mis hermanos, a veces sus ojos los tienen tan contaminados, a veces andan viendo lo que no tienen que ver, y también, mis hermanos, por medio de los ojos, también mucha gente tenemos que detectar que mis hermanos pueden seducir con los mismos ojos, con la boca, también, mis hermanos, en los oídos pueden ser seducidos a través de, ¿verdad? De que una boca habló. Entonces, tenemos que cuidar nuestros 5 sentidos. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que la seducción es un espíritu que le llaman espíritu de Leviatán. Ese es el que hoy, esta noche, vamos a darnos cuenta que esta es una clase de serpiente que el Señor menciona en su palabra, y por eso vamos a leer en Isaías 27 del 1 al 13. Y vamos a ir viendo las características de esta famosa, podríamos decir, serpiente, ¿verdad? Que hasta en la Biblia es mencionada, y es porque el Señor quiere que hoy usted detecte, si usted lo tiene, si hay alguien en su familia o alguien que usted conoce, mis hermanos, nosotros podemos echar fuera ese espíritu, y ese espíritu hay que mandarlo al abismo para que se quede inoperante, y mis hermanos, y no se quede ni en nuestras vidas ni en nuestras casas, porque todo esto nos hace daño y no podemos caer en las garras del enemigo. Amén. Entonces dice aquí en la palabra de Dios, lo leo en Reina Valera, dice: en aquel día el Todopoderoso castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces aquí el Señor está hablando, mis hermanos, está hablando de un juicio para aquellos, mis hermanos, aquellos que tengan ese espíritu, porque recuérdense que el Señor no va a venir así literalmente, ¿verdad? Físicamente, no va a venir Él, ¿verdad? Y va Él a exterminar todas las serpientes que normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Sino que ese es un espíritu, estamos hablando de lo espiritual, es un espíritu que a veces se mueve, mis hermanos, en las personas. Entonces ya vimos parte de la característica de esta serpiente, donde dice, vamos a leerlo también en internacional, dice: en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, con su espada violenta, grande y poderosa. Matará al dragón que está en el mar. Canten, bueno, estábamos leyendo nada más el 1, ¿verdad? 27:1. Entonces aquí dice que va a haber un día donde el Señor va a castigar, dice, a esa serpiente huidiza, o sea que es una serpiente, mis hermanos, sigilosa, o sea, es algo que, mis hermanos, ella está nada más preparada para ver en qué momento encuentra gente débil. Hermanos, porque mire, las personas débiles son aquellas personas, mis hermanos, vulnerables a siempre a estar, mis hermanos, con malos pensamientos, estar de lo que le llaman de bajón o depresivos. Porque hay personas, mis hermanos, que solo cuando están en compañía de alguien pueden estar como prácticamente ocupados, pero mis hermanos, con aquellas personas están solas, esas personas empiezan a pensar tantas cosas, mis hermanos, empiezan a deprimirse. Entonces, mis hermanos, ahí esa serpiente está esperando, ¿verdad? Ver a esa gente depresiva, más que todo es con la que más ataca. Entonces, mis hermanos, las personas, ¿verdad? Van a estar ahí sí que vulnerables a que esta serpiente pueda, mis hermanos, hacer lo que quiera con ellos. Entonces, lastimosamente hay personas, mis hermanos, que son llevadas hasta el suicidio, personas que a veces, mis hermanos, piensan en suicidarse, ¿verdad? ¿Por qué? Por el motivo de que hay una debilidad, ¿verdad? Estas personas a veces no entienden, no comprenden,
que el Señor quiere que sean libres de todo eso, porque mis hermanos, un día el Señor nos va a pedir cuentas y Él, mis hermanos, nos va a pedir cuentas de por qué nosotros nos dejamos seducir, porque cuando, como le decía, ¿verdad? Es la gente depresiva, a veces también, mis hermanos, oye la voz de esta serpiente que lo único que quiere es torturar, porque mis hermanos, la gente se empieza a torturar cuando le empieza a meter en sus ideas, malas ideas, deseos para otras personas. Lo seduce de tal manera, mis hermanos, que más que todo se mueve mucho en la envidia, ¿verdad? La gente empieza a darse cuenta, ese espíritu empieza a envolverlo y la persona empieza como a pensar, ¿verdad? Que otros tienen más, que son mejores y que yo vi esto, yo vi el otro, y empiezan, mis hermanos, a ser ya presa de ese espíritu de Leviatán, ¿verdad? Y luego, mis hermanos, viene eh, la tortura, ¿verdad? Porque la persona se empieza a torturar, la persona empieza, mis hermanos, muchas veces a hacer hasta cosas que no tiene que hacer en su vida, mis hermanos, meterse muchas veces a deudas porque quiere andar mejor que los demás, a veces también en un carro mejor, cargar un teléfono mejor, y tantas cosas que pueden hacer, ¿verdad? Y de repente también meterse en la vida de los demás, e indagar, saber de lo que no tiene que, mis hermanos, no tiene por qué andar sabiendo la vida de los demás y siempre va a querer andar hablando de los demás. Entonces, hay tantas características, pero hoy, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que ese espíritu inmundo se va de nuestros hogares porque Dios un día nos va a pedir cuentas, así como cuando, mis hermanos, el Señor ha dicho, ¿verdad?, de que Él va a pedir cuentas de todo, pero nosotros, mis hermanos, tenemos que ser personas que no nos tenemos que dejar seducir, porque si no, nosotros nos convertimos en esas serpientes cuando nosotros caemos en las garras del enemigo. Entonces Él nos toma, mis hermanos, y luego de nuestra boca ya no va a salir nada bueno, sino que solo veneno mortal, ¿verdad? Entonces nos vamos a hacer daño nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos seducir por este espíritu inmundo. Dice que este espíritu, mis hermanos, como se los había explicado, seduce los sentidos de las personas, sobre todo, mis hermanos, la gente, como también ya lo había explicado, viene la competencia territorial, porque mis hermanos, mucha gente empieza a competir. Como se detecta es cuando una persona desnuda a la otra. Entonces, ahora yo quiero explicarle algo, que usted sepa qué significa Satanás. Cuando se dice Satanás, que tiene un espíritu satánico, dice, porque mis hermanos, tener un espíritu de esta serpiente, de ser uno como esta serpiente, mis hermanos, que viene a torturar, como le digo, mire, pues esta serpiente tortura a la persona porque esta persona se siente se siente como desesperada porque no puede obtener, o también, mis hermanos, todo el tiempo esta persona, si no está difamando a alguien, no se siente tranquila, no está contenta. Si usted se da cuenta, todo el tiempo, sus pláticas, todo es de cizaña o de señalamiento, o mis hermanos, es algo que todo el tiempo está saliendo de su boca. Entonces, mis hermanos, esta persona está convirtiéndose en el mismo Satanás. Entonces, ahora yo le voy a dar el significado. ¿Qué significa? Satanás, o sea, cuando usted escucha que dicen Satanás, ¿verdad? Entonces dice, es alguien que se opone entre dos y divide, mis hermanos. Entonces sabemos que el enemigo vino a matar, a destruir y a dividir. Entonces, cuando nosotros permitimos que este espíritu se apodere de nuestras vidas, nosotros, mis hermanos, estamos como ahí sí que multiplicándonos, ¿verdad? Porque el Satanás así se multiplica, mis hermanos, entra en la vida de las personas, como le decía, sobre todo aquellos que se mantienen, que creen que están solos, aquellos que se mantienen depresivos, aquellos que se mantienen de bajón, aquellos que están molestos, aquella gente que es llena de ira. Ahí es donde estas personas son vulnerables a que este espíritu los tome, mis hermanos. Entonces las personas empiezan, mis hermanos, a entrar este espíritu que es de oposición. Mis hermanos, son las personas que dividen también. Dice que la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él hace la obra. Entonces, mis hermanos, este es el trabajo de estas personas.
de venir y hablar de los demás con otra persona. ¿Y qué trae esta persona? División, mis hermanos. Por eso ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, vamos a detectar. A veces desde cuando somos pequeñitos, mis hermanos, hemos venido ya marcados con ese espíritu. Y a veces los padres o mucha gente dice como es niño, pero esperamos que cuando entre ya a su adolescencia, esta persona o este niño, ¿verdad? Cambie su carácter, dice, sea diferente. Mis hermanos, ese gen, ese espíritu inmundo, si nunca, mis hermanos, uno reconoce, ¿verdad? De que lo tiene, entonces, mis hermanos, eso no lo va a dejar a uno, eso no se va a ir. Entonces, ¿cómo un padre puede detectar en un hijo, mis hermanos, aunque esté pequeñito, que es aquellas personas que les gusta pelear, que les gusta, como le digo, ¿verdad?, apoderarse de las cosas o también traer división, mis hermanos, entre amigos, amiguitos ahí, mis hermanos, aunque estén chiquititos, pero ya ese espíritu ya está operando. Y recuérdense que estas personas, en vez de mis hermanos, de que alguien más las bendiga, mis hermanos van a decir ese muchachito o esa niña, cómo cae de mal, cómo es de abusivo, cómo es de impertinente, cómo es de peleonero o cómo es de malvado, o mis hermanos, imagínense. Entonces nosotros, mis hermanos, cuando Dios nos permite tanto como escudriñar su palabra, como oír su palabra, como ir a la casa del Señor, mis hermanos, nosotros vamos a edificarnos, a llenarnos, a poner atención, mis hermanos, y a poner la palabra por obra. Si yo veo esas características en mi familia, mis hermanos, yo tengo que decirle al Señor, Padre, te clamamos y te pedimos, Señor, que por favor desarraigues ese espíritu que hay en nosotros, que no sabemos, Padre, si lo traemos por herencia o porque nosotros, Señor, hemos tenido alianza con gente que es así, porque sabía usted, ¿verdad? Que si yo tengo una alianza con personas que son así, me atrae, ¿verdad? Lo que aquella persona hace. Entonces, mis hermanos, hay una alianza y uno, cuando uno siente, mis hermanos, tal vez uno medio era un poquito, pero una persona, mis hermanos, que tiene un espíritu de chisme, pero usted hizo relación con una persona, mis hermanos, que ya no solo es chismosa, anda hablando de los demás, desnudando a los demás, sino que, mis hermanos, esta persona, ¿verdad? A veces asegura las cosas y dice hasta haberlas visto. Cuando usted siente, usted cayó en ese mismo espíritu. Mucho cuidado, porque recuérdese cómo el Señor le habló a Eva, porque le dijo, por tanto, ¿verdad? Te dejaste seducir, ¿verdad? Cuando yo te dije que no hicieras esto, no hicieras lo otro, y lo hiciste porque te dejaste endulzar el oído. Entonces ahora le dijo, cuando ya usted se da cuenta que el Señor a ella le declaró una maldición, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que qué viene sobre nosotros, viene maldición. Cuando nosotros entramos en este campo, mis hermanos, de actuar como serpientes. Entonces dice que aquí algo que yo le leí que decía que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien está poniendo división en una casa, en una familia, en una amistad, en la iglesia, mis hermanos, mucho cuidado cuando a usted, alguien, mis hermanos, más imagínense usted que andan hablando de los líderes, que andan hablando de los siervos de Dios. Tenga mucho cuidado porque a veces solo es esa serpiente que quiere, mis hermanos, tomarlo y hacerlo igual que ella, que mis hermanos todos se vuelvan como serpientes, ¿verdad? Que ya solo saquen veneno de su boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Vamos a leer, a seguir leyendo aquí en Isaías. Mire lo que sigue diciendo, para que nos demos cuenta que nosotros, mis hermanos, tenemos de parte de Dios, que Dios nos ha, ¿verdad? Nos ha dado promesas a través de su palabra. Y si Dios a mí me ha dado promesa, mis hermanos, ¿por qué yo voy a querer el mal para los demás? ¿Por qué voy a andar, mis hermanos, si eso lo hice quizá en el mundo? ¿Por qué lo voy a seguir yo haciendo en la casa de Dios, mis hermanos? Porque en el mundo, pues el Señor todavía, mis hermanos, sabía que nosotros por falta de conocimiento, claro que habíamos, mis hermanos, perecido en muchas cosas, pero ahora que ya lo sabemos y seguimos, estamos ya en la casa de Dios y lo seguimos haciendo, mis hermanos, dice el Señor que al que más el Señor le perdonó o lo limpió, también más le va a demandar. Entonces, mis hermanos, hay una
doble demanda que el Señor nos hace, porque mejor, dice el Señor, no me hubieras conocido. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, dice en el 3, yo el Señor soy tu guardián, todo el tiempo riego mi viña, día y noche cuido de ella, para que nadie le haga daño. No estoy enojado. Si tuviera, dice, zarzas y espinos, pelearía contra ella y la quemaría totalmente, a menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo, sí que hiciera las paces conmigo. Entonces aquí el Señor está hablando, mis hermanos, donde dice él, mis hermanos, yo soy el Señor tu guardián, todo el tiempo te riego mi viña, dice, día y noche la cuido de ella. ¿Por qué el Señor nos está hablando así? Porque, mis hermanos, cuando el siervo de Dios envía la palabra, está predicando su palabra, ¿qué cree usted que el Señor está haciendo ahí? El Señor está teniendo un cuidado, mis hermanos, con su pueblo, con sus hijos, les está hablando, porque cuando el Señor nos amonesta, cuando el Señor quizá nos confronta, mis hermanos, el Señor, mis hermanos, ese es un cuidado especial que él está teniendo, diciéndole a su hijo, ¿verdad? Él sabe por qué nos habla, mis hermanos, de esta manera. El Señor sabe por qué está dando este tema el día de hoy. Saber cuántas veces usted se ha dejado seducir, usted se ha molestado, usted se ha enojado, no me gustó esto, no me gusta lo otro. Mis hermanos, cuánta gente se pone a pelear con Dios porque a veces, mis hermanos, siente que es muy fuerte la palabra. Imagínense, ese es el amor de Dios cuando Dios nos habla de esa manera, porque Dios quiere que nosotros, mis hermanos, seamos diferentes para recibir bendiciones. Pero imaginen, nos están pasando a veces hasta cosas, mis hermanos, nos están pasando situaciones, pero como estamos a veces tan cegados por la molestia, por el enojo, peleando con Dios, mis hermanos, no podemos ver el amor de Dios, el amor que Él nos está, mis hermanos, derramando. Amén. Entonces, por eso Él aquí dice, yo soy el Señor, tu guardián, todo el tiempo riego mi viña, día y noche lo cuido de ella, para que nadie te haga daño. No estoy enojado, dice, si tuviera zarzas y espinos, pelearía contra ella. Entonces aquí el Señor dice, yo no estoy enojado contigo. Lo único que aquí nos está dando es el consejo y nos está diciendo. Si nosotros recibimos la palabra, ¿qué cree usted que la hace? Desarraigar, botar. Mis hermanos, viene Él a quitar toda aquella maleza, todo aquello que nos está haciendo daño, porque mis hermanos, nunca lo malo nos va a traer bendición. Pero hay gente que piensa que tiene derecho de hablar de los demás, que tiene derecho, mis hermanos, a estar enojado con fulano. Ay, mis hermanos, a mí me duele tanto mi corazón cuando yo oigo que personas, no, a fulano, a mengano, no le hablo. Mis hermanos, ese no es el actuar de un siervo de Dios. Aunque así usted se crea que le hicieron tanto daño, porque a veces solo es que nos creemos, porque mis hermanos, nunca nos lleva, una causa nunca llega sin mis hermanos, sin haber abierto una puerta. Pero mire qué tremendo cuando estamos ciegos, que no nos damos cuenta que aquello que vino a mi vida, aquello que yo atraje, aquello que me pasó, es porque yo abrí puertas. Porque mis hermanos, una viña cuando está guardada, está cuidada, así como dice aquí el Señor, yo soy el guardián. Pero a veces, mis hermanos, Dios no puede ser el guardián de esa casa, de ese corazón, de aquella familia. No puede ser el Señor, porque ahí no se le da honra y gloria a Dios. Dice el Señor que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nosotros vamos a ser perdonados. La palabra es clara, porque ¿sabe por qué Dios nos lleva a eso? Y aunque a nosotros nos parezca descabellado y pensemos, ¿cómo va a ser eso? Porque no saben lo que me han hecho, lo que dijeron, hasta dónde me llevó, me tiró hasta los suelos, me ha difamado, me ha hecho esto y yo sufrí, yo lloré. No importa. Usted dirá, usted está loca. ¿Cómo que no importa? Como usted no fue la que pasó lo que yo pasé. Sí, mi hermano. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo quiero que usted, como que usted, despierte. Y le estoy diciendo, sí, no importa. Pero mis hermanos, es Dios el que se encarga de todo. Y tampoco tenemos que desear mal a nadie. Porque el Señor también tiene que tener misericordia de aquellas personas que a veces hacen daño. Porque están, mis hermanos, tan mal dentro de ellos porque les han hecho tanto daño. Porque una persona que hace daño es porque le hicieron daño. ¿Ven? Una persona no puede dar lo que nunca recibió tampoco.
Amén. Entonces uno tiene que entender eso. A veces la dureza del corazón de muchas personas, que a veces mis hermanos sienten que al estar hablando, diciendo cosas de los demás es como un desahogo. Y mis hermanos, es porque aquella persona está molesta, porque también un día mis hermanos, a esta persona la dañaron. Entonces lo mismo, pero aquí el Señor, mis hermanos, no puede ser nuestro guardián porque nosotros estamos abriendo puertas. El Señor dice que nosotros tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces, mis hermanos, mucha gente perece por falta de conocimiento, no lee la palabra, no mira lo que el Señor, mis hermanos, cuando Él hablaba, Él instruía a sus discípulos, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él les enseñó. Eso fue a lo que Él los quería llevar, porque ellos, mis hermanos, si no tenían un corazón sano, ellos no podían, mis hermanos, llevar la palabra a toda criatura, así como Él les dijo, vaya y hagan discípulos a las naciones. Ellos no podían hacerlo, por eso Él les dijo, cuando yo me vaya, Él dijo, no se vayan a mover de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de Dios, porque sabe que una persona que el Espíritu Santo no posa en ella, una persona que no está llena del poder del Espíritu Santo, mis hermanos, no puede pensar de buena manera. Tiene conocimiento de la palabra, pero mis hermanos, la palabra la toma a su manera y a su gusto, pero cuando está el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, que a veces decimos conocerlo y no lo conocemos, mis hermanos, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos lleva, mis hermanos, a ser personas piadosas, a ser personas, mis hermanos, que aún, como le digo, nos hagan la peor ofensa, nosotros vamos a perdonar. Yo, mire, ahora le agradezco a Dios y le digo, Señor, si yo no hubiese pasado por las situaciones que pasé, Señor, las más fuertes, duras, como hayan sido, yo las sentí en ese momento así porque yo no estaba cimentada en la palabra de Dios, pero ahora, mis hermanos, yo veo las cosas así como que, Señor, ¿verdad? Tú tienes el control, tú guardas tu viña, yo estoy confiada en Él, yo descanso en Él, pero en mis hermanos, en otros tiempos, yo pensaba y yo decía, ¿cómo así que le hacen a uno este daño y dicen que somos cristianos y todo? Pero ahora, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo vino sobre de mí, el Espíritu Santo me redarguyó, el Espíritu Santo me enseñó y yo me di cuenta y dije yo, Señor, si no es por esto, ahora yo agradezco todas esas situaciones y le digo, Señor, a través de esa situación yo pude, Señor, aferrarme más a ti, buscarte más a ti, Señor, aprender a depender de ti. Ahora, Señor, yo confío en ti, Padre. Entonces yo agradezco a todos aquellos instrumentos que un día tú usaste, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo los bendigo, Padre, y te pido, Señor, que así como tuviste esa misericordia de mí, así como me fuiste, me buscaste, me levantaste, ahí donde estaba, Señor, quizás yo, Señor, en aquel lodo cenagoso donde, Señor, yo no podía ni salir, no, que entre más momentos yo sentía que más me hundía, Padre, pero tú tuviste compasión, misericordia. Mis hermanos, en ese momento, imagínense, usted solo era queja, solo era llanto, solo era, mis hermanos, rencores, dolor en mi corazón y tristezas y esto, pero vino Dios y dijo, ¿verdad? Instrumento vas a ser para mí. Y lo mismo le está diciendo hoy el Señor. Quiere ser usted el instrumento de Dios, pero tenemos que ser instrumentos de bendición, mis hermanos, no serpientes, no venir, mis hermanos, y traer división a los demás. No venir, mis hermanos, y nosotros que no nos dé ni siquiera, mis hermanos, a veces hay gente, mis hermanos, que no solo en la iglesia lo hace afuera, pero imagínense que a veces en la misma iglesia, mis hermanos, donde a veces se ve más esas situaciones, ¿verdad? Porque las envidias, los odios, las rencillas, como hablan pesados, mis hermanos, imagínese usted, es una serpiente que saca veneno. Amén. Entonces dice aquí, no estoy enojado, dices, si tuvieras zarzas y espinos, pelearía contra ella. O sea que el Señor, así como le digo yo llegué así con el Señor, mis hermanos, llena de zarzas, de espinos, ¿verdad? Que me hacían daño en mi camino, pero vino el Señor y Él, mis hermanos, quitó todo aquello. Y dice, y la quemaría totalmente, a menos que ella acudiera a mi refugio. Yo un día acudí a su refugio y le dije, Señor, aquí estoy, yo no puedo hacer nada, pero tú sí, mi rey. Entonces, mis hermanos, el Señor empezó a obrar e hiciera, dice, las paces conmigo. O sea que cuando uno, mis hermanos, se mantiene quejándose, cuando uno se mantiene, mis hermanos, hablando de los demás, y que sí, que fulano, que mengano, que perenciano, que si por él, que si no se merece nada, que aquí, que allá, que no sé qué. Mis hermanos, estamos peleando con Dios. Estamos peleando con Dios.
Por eso aquí él dice, si hicieras las paces conmigo. Amén. Entonces dice, días vendrían en que Jacob echaría raíces. ¿Qué echaríamos? Raíces en que Israel retoña y florecerá y llenara el mundo con sus frutos. Oiga bien, ¿qué llenaríamos? El mundo, dice. ¿Acaso el Señor lo ha golpeado, dice, como hizo como a quien lo golpeaba? ¿Acaso le dio muerte, como hizo con quienes lo mataron? Concedió, dice, contendió con guerra y destierro, lo expulsó con su soplo violento al soplar el viento del este. Así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Esta será la única condición para que se le perdone su pecado, que reduzca a polvo todas las piedras del altar, como si moliera piedras caliza, y no deje en pie ninguna imagen de acera ni altar de incienso alguno. En ruinas está la ciudad fortificada, es un sitio sin ambientes, abandonado como en el destierro. Ahí se echa el ternero, ahí perece y deshoja las ramas. Una vez secas las ramas, se quiebran. Vienen luego las mujeres y tocan las mujeres y con ella hacen fuego, porque este es un pueblo sin entendimiento. Por eso su creador no le tiene compasión, ni de él se apiada quien lo formó. O sea, cuando yo no adquiero entendimiento, porque miren mis hermanos, es fácil, lo único que queremos es motivación, lo único que queremos es que me digan que todo va a estar bien. Ore por mí, póngame manos, dechóngueme, tíreme, recójame y vuélvame a tirar, porque entre más tiradas me dé, más jaloneadas me dé, más libre voy a ser. Lo siento mi hermano, lo que tenemos que sacar es la impureza, lo sucio, esa basura que a veces guardamos en nuestro corazón. Aquí el Señor está hablando, dice, aquí el Señor nos está dando, tanto como nos está dando promesa, también nos está diciendo qué hacer, mis hermanos. Aquí dice, yo voy a perdonar, dice, mis hermanos, el pecado, dice, de Jacob, o sea, de su pueblo, mis hermanos, de Israel, de su pueblo, porque nosotros decimos que somos el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, el Señor aquí nos está hablando y nos está diciendo, porque este es un pueblo sin entendimiento, por eso su creador no le tiene compasión, ni él se apiada de quien lo formó. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no adquirimos el conocimiento de la palabra de Dios, porque aquí usted está adquiriendo conocimiento, si usted lo desecha y usted dice, no, eso no es cierto, eso no es así. Mis hermanos, estamos desechando, entonces Dios no se puede apiadar de nosotros, de aquella situación que estamos viviendo, de aquello que estamos pasando, de aquello, mis hermanos, que le estamos pidiendo, porque mis hermanos, el Señor, lo único que quiere darnos es, mis hermanos, son bendiciones para nuestra vida. Yo solo tengo, dice el Señor, pensamientos de bienestar para tu vida, bienes, bienaventuranzas. El Señor quiere decirnos bienaventurado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero a veces nosotros detenemos la bendición. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir leyendo otra cita bíblica. Mire, dice que cuando nosotros tenemos este espíritu, mis hermanos, la serpiente, dice, viene a seducir los sentidos y los viene a encantar. Mire, cuántos hombres, mis hermanos, caen en infidelidad por lo que le dicen las mujeres. Mis hermanos, así como aquellas que hoy en día está muy de moda, mis hermanos, mucho cuidado, hermanos y también hermanas, que a veces mis hermanos, que porque un líder a usted le manda por ahí su mensajito y le manda en el mensajito, ¿verdad? Que hoy se acostumbra que ya no se escribe, ¿no? Que ya está todo preparado, hecho. Ahí le manda ¿verdad? Que su corazoncito y que le manda florecitas por ahí pero ahí va la palabra que aparentemente, ¿verdad? Son palabras de bendición, de edificación. Mis hermanos, siempre hay cosas que llevan un trasfondo. Y ahí está la persona siendo seducida porque dirá el esposo, mi esposa ni siquiera me manda nada, o mi esposo ni siquiera me dice nada, pero hay alguien más que sí mira
todo lo que yo soy, lo que yo hago en la iglesia o lo que yo hago en el trabajo, y como somos cristianos los dos, ¿verdad? No tiene mala intención. Mucho cuidado, mi hermano, porque ahí está siendo usted seducido, ya lo están seduciendo. Nadie, mis hermanos, cuando tiene pareja, aún cuando no está casado, si mis hermanos ya la persona está comprometida, mis hermanos, tiene que respetar. Hay límites, más imagínense cuando uno está casado, mis hermanos. Y también, mis hermanos, las hermanas tienen que respetar. Amén. Porque mis hermanos a veces dicen, ay, es que me cae más bien me gusta más platicar con fulano, con mengán. Ay, pero yo no lo hago con mala intención, solo tengo buenos deseos. Mucho cuidado, mis hermanos. Entonces, la gente, mis hermanos, la encantan con sus palabreríos, ¿verdad? Así como el hombre, mis hermanos, a veces solo con la mirada, una mujer puede estar ahí ya seduciendo al hombre, porque solo con las miradas, a veces, mis hermanos, también, recuérdense que la mujer más es seducida en los oídos, ¿verdad? Que como le digo, ¿verdad? El diablo conoce sus necesidades, que el esposo quizá nunca le dice nada, y tal vez de repente hasta, mis hermanos, por haber puertas abiertas, también, mis hermanos, el hombre le dice cosas a veces, ¿verdad? Que no tienen que decirlas, pero ni modo, son personas, mis hermanos, que le van a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Pero usted no tiene que señalar, ni criticar, ni maltratar a nadie. Entonces, mis hermanos, a veces viene el diablo y dice, ¿verdad? Le pone hasta alguien hasta más joven, mis hermanos, más apuesto, y viene y le dice cositas ahí, solo, mis hermanos, para seducir a la persona y llevarla a pecado. Y esa persona ya lo recibió en su corazón. ¿Qué cree usted que va a llevar a su casa? Pecado. Al rato, mis hermanos, el esposo tal vez solo era una persona tosca para hablar. Al rato, mis hermanos, también el espíritu es seductivo, ya entró. También es seducido, mis hermanos, caen en adulterio, los hijos andan en fornicación, cosas así, mis hermanos, o viceversa, puede ser el hombre, puede ser la mujer, pero tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Si en su casa se está moviendo ya espíritus malignos, no lleve más espíritus. Seamos, mis hermanos, personas inteligentes. No llevemos más espíritus, no hagamos que estos espíritus, mis hermanos, se hagan, mis hermanos, más fuertes, más grandes, porque eso es lo que quiere el enemigo. Seducirlo a usted para que usted caiga, mis hermanos, en esas tentaciones. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo, Él nos indica, Él es el más grande modelo a seguir, que Él, mis hermanos, pudo vencer todas esas tentaciones, porque una persona que se mantiene, mis hermanos, llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, va a detectar cuando, mis hermanos, el enemigo viene. La persona ya tiene que ir de regreso porque ya sabe, ya Dios se lo ha mostrado, ya Dios se lo ha dicho, y mis hermanos, entonces por eso uno tiene que estar constante en comunión con Dios. Una persona que no tiene comunión con Dios, mis hermanos, nunca va a tener discernimiento, y a todo le va a llamar bueno, y todo lo va a ver bien, y mis hermanos, y todo va a estar bien, hasta cuando ya vienen, mis hermanos, a veces los tunazos, como dicen, ¿verdad? Entonces empieza, Señor, ayúdame, Señor, aquí. Mis hermanos, es más fuerte después el que tener que sacar todos esos espíritus inmundos, cuando usted puede hacerle un alto a que esos espíritus no entren. Amén, porque nosotros mismos los llevamos a veces a casa, solo con pensamientos, mis hermanos. Entonces dice que de tal manera que la gente no puede ver, porque, mis hermanos, cuando ya nosotros somos seducidos, mis hermanos, somos cegados completamente. La gente ya no se da cuenta de lo que está haciendo. Amén. Vamos a leer en Ezequiel 13 del 1 al 23. Ezequiel 13, dice la palabra de Dios en Ezequiel 13. Dice la palabra de Dios. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: hay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Ay, Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantengan firmes. Oiga bien, nos vamos a detener aquí un momentito. Oiga bien, el Señor está hablando a aquellos que, mis hermanos,
que hablan de parte de Dios y Dios no les ha dicho nada. Porque mis hermanos, ahorita, así como ahorita, mire el caos que hay, mis hermanos, mundial. En vez de estarse arreglando las cosas, se están incrementando más. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasará? ¿Qué nos decía el Señor en Isaías, mis hermanos? Donde ahí nos hablaba, mis hermanos, que Él es nuestro guardián, que Él es nuestro cuidador. Pero cuando nosotros, mis hermanos, estamos bien con Él, cuando nosotros, mis hermanos, en nuestro hogar, hay, mis hermanos, pecado, Dios no puede ser nuestro guardián. Dios no puede estar guardando el pecado, porque el Señor, mis hermanos, ama al pecador, pero no el pecado. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está diciendo de gente, mis hermanos, que anda diciendo que todo va a estar bien, que vienen grandes bendiciones, y la gente, mis hermanos, llorando ahí, deshaciéndose, mis hermanos, ahí, y que gloria a Dios, que bendición, mis hermanos, cuando no están afirmando al pueblo de Dios a que se mantengan firmes. Vienen cosas, mis hermanos, que el que no tiene, el que está cegado, por mis hermanos, por tantas situaciones en su vida, no puede ver más allá. Mis hermanos, no tiene visión. Mis hermanos, no mira lo que, mis hermanos, el Señor nos está anunciando a través de cada situación. El Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando, pueblo. ¿Y qué pasa? Mire, dice, hay de los profetas insensatos que dan, dice, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Ay, Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas y no, dice, como chacales en las ruinas, no han ocupado su lugar en las brechas ni han separado los muros del pueblo de Israel para que en el día del Señor se mantengan firmes. O sea que, mis hermanos, ¿qué es lo que cree usted que estoy haciendo yo en este momento que el Señor me dijo que tenía que hacer? Separarlo a usted del pecado, separarlo a usted de esos espíritus inmundos, decirle a usted cómo lo puede hacer, que usted tiene que tener cuidado. ¿Cómo usted va a vencer? Teniendo comunión con Dios, buscando el rostro de Dios. Nadie nos puede ayudar más que solo Dios, porque solo usted se conoce, solo usted sabe qué usted piensa en privado, qué es lo que usted dice en privado, que a veces aunque usted diga, ay, no es así, pero aquel espíritu ahí está insistiendo y le está diciendo, sí, así es. Entonces, mis hermanos, mucha gente por tener amigos, por tener gente, seguidores, que los amen, que los quieran, que piensen que qué unción, que qué bendición, mis hermanos, se mantienen diciéndole a la gente, mis hermanos, que todo está bien. Mire, ¿a cuántos? Usted analice cuántas veces, mis hermanos, a usted quizá le dijeron un montón de cosas que todo iba a estar bien, que para usted venía esto, usted venía el otro, y quizá usted, mi hermano, estaba en pecado, usted pensando mal, usted haciendo las cosas, mis hermanos, porque si nosotros analizamos, a veces hay hogares, mis hermanos cristianos, que no están en un orden divino. La cabeza, mis hermanos, de cabeza. La idónea es errónea. Y las ramas, mis hermanos, que son los hijos, haciendo lo que miran en los adultos. Y piensan que así tienen que conducirse en la vida y repitiéndose los mismos patrones de vida. Pero sabe, muchos no les gusta oír esto, no, que lo que quieren es oír otra cosa. Dice en el 5, no han ocupado su lugar en las brechas ni han reparado los muros del pueblo. O sea, ¿qué tiene que hacer uno? Reparar los muros del pueblo. Que Israel, para que en el día del Señor se mantengan firmes. O sea, en los días del Señor quiere decir cuando el Señor, mis hermanos, haga cumplir lo que dice su palabra. Dice, se mantengan firmes en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas. Sus adivinaciones, dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no les ha enviado. Dice, sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones? Cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado. Por tanto, así dice el Señor omnipotente, a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor omnipotente. Levantaré, dice, mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de
de los israelitas, o sea, en el libro de la vida, ni entrarán en el país del Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Así, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada, pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor omnipotente, en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, y en mi furia granizo destructor echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada, sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caigan ustedes perecerán, así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared ni los hicieron su hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas, anunciaban que todo andaba bien, cuando en realidad era todo lo contrario, lo afirma el Señor omnipotente. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta que estamos expuestos, mis hermanos, a tanta mentira y tanto engaño. Por eso, mis hermanos, el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento, porque, mis hermanos, entró la moda de que solo le voy a decir esto, le voy a decir a la gente lo que le gusta, lo que miro hacer de otro, yo también lo voy a hacer porque eso les está dando resultados, se están volviendo más famosos, están adquiriendo más seguidores y eso es lo que nos interesa, es lo que nos importa, no preparar al pueblo, porque mis hermanos, por eso dijo el Señor, muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos, mis hermanos? Porque no todos, a veces mis hermanos tienen, como le digo, ¿verdad? La certeza, ni tampoco, mis hermanos, se acobardan en venir a decir lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, son pocos. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es quedar bien con la gente. No, mis hermanos, si nosotros no somos amonestados, no somos, nosotros, mis hermanos, no viene Dios y mis hermanos nos amonesta a través de su santa y bendita palabra. Nosotros vamos a creer que estamos bien cuando el Señor, por eso dice en su palabra que los caminos del hombre, todo le parece perfecto. Todo. Pero mis hermanos, el Señor a través de su palabra, así como hoy nos está diciendo el Señor, aquel, mis hermanos, usted ahora detectó que aquella persona que se mantiene que todo el tiempo todos están mal y solo ellos están bien y que fulano y que mengan y solo de eso platica. Nunca platica de edificación, de bendición. Esta semana vi la mano de Dios, yo estaba orando, el Señor me mostró esto. Miren, me dio esta palabra y miren, la deberíamos de poner por obra. No, nunca, mis hermanos. Nada, crecimiento espiritual no hay nada, no hacen nada por nadie, todo que me lo hagan, oración y que esto y que el otro. Entonces, mis hermanos, tenemos que detectar de dónde venimos. ¿Qué es lo que mis hermanos, nosotros, verdad? Alrededor de qué estamos, mis hermanos, no nos dejemos seducir. Amén. Entonces, mis hermanos, mire, otra cosa que usted tiene que detectar. Tanto como usted que da consejo, como si usted le han aconsejado y usted, has visto esto o usted se va a dar cuenta en los errores que ha caído. Dice que cuando la gente está seducida, se le da consejo y no hace lo que se le dice. Porque hay gente que anda pidiendo consejo. Yo te pido consejo y mira, fíjate, o fíjese que esto y el otro, y cuenta todo, ¿verdad? Entonces él se le da el consejo, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y dice, muy bien, y dicen que hasta así, mis hermanos, y no lo hacen. Entonces, ¿qué cree usted que está pasando ahí? Hay rebelión. ¿Quién fue el que se rebeló contra el Señor y por eso, mis hermanos, fue sacado de la presencia de Dios? Leviatán, la serpiente feroz, mis hermanos, la serpiente tortuosa. ¿Quién era Leviatán? El mismo diablo. Amén. Entonces, mis hermanos, el que vino a poner división. Entonces, mis hermanos, aquí, ¿qué pasa cuando yo no agarro el consejo de parte de Dios? Yo estoy siendo rebelde. Me estoy rebelando contra los mandatos de Dios, contra lo que el Señor me dijo. No tiene, dice, discernimiento. Su voluntad está atada a la carne.
Una persona, mis hermanos, cuando está ya seducida, cuando una persona tiene ese espíritu que ya fue tomada, que ya se convirtió también en otro espíritu también seductivo, mis hermanos, esa persona, su voluntad está atada a la carne. O sea que, mis hermanos, es la carne la que lo va a manejar. Es la carne, mis hermanos, por eso hay gente que es tan carnal que usted dice, pero si es esto, pero si es el otro, pero si yo aquí, pero si yo allá, mis hermanos, y cuando usted lo ve, cómo habla, cómo responde, cómo se comporta, es una persona que está en la carne, pero es porque su voluntad, o sea, mis hermanos, ya no puede hacer nada, sino que es manejada por las obras carnales. Pero poderoso es el Señor para deshacer esas obras de la carne. Amén. Cuando se le da, dice el consejo, también hay personas que cuando se les da el consejo también dice sí, pero no lo hace. Y cuando lo quiere hacer, no se acuerda de lo que le dijeron, porque está atada a su voluntad. Amén. Entonces, mis hermanos, hay varias características de cómo las personas tienen un comportamiento. Entonces, a usted le ha pasado eso, usted tiene que decirle al Señor, Señor, tengo ese espíritu, tiene que irse de mi vida porque yo, Señor, no lo acepto, no lo quiero ni en mi casa, ni en mi vida, ni en la vida de mis hijos, y pidiendo perdón siempre. Leviatán, dice, príncipe del orgullo, se encarga de hablar al oído. Cuando nos movemos en crítica no constructiva, es el espíritu de Leviatán. Otras características, la gente mal hablada es escarnecedora, es igual a la gente burlona que pone apodos, chistes y se burlan, ponen en mal a otros y es juzgón, o sea, o juzgón. Amén. Estas personas que dice que estas personas no se liberan de la noche a la mañana. ¿Sabía usted eso? Por eso usted mira que hay gente, mis hermanos, que tarda más mis hermanos, en salir de aquella situación, porque está tan arraigado cuando mis hermanos están tan atados. Mire cómo son estos espíritus, que estos sí, mis hermanos, le roban la voluntad a las personas. Por eso, oiga bien, libérese sus sentidos y dígale al Señor, ya no más, Señor, ya no voy a estar escuchando lo que no tengo que escuchar. ¿Y sabe por qué también estas personas, mis hermanos, a veces no se liberan de la noche a la mañana? Porque también, mis hermanos, a veces se burlan del mover de Dios, hacen que la gente se mantenga ofendida. O sea, mis hermanos, o sea, que cuando se burlan del mover de Dios es que no creen en nada. ¿En nada creen? No, eso no es así. Solo lo que ellos piensan. Entonces, mis hermanos, a veces Dios puede estar obrando, puede estar trabajando y no lo cree. Entonces, mis hermanos, es gente que hasta se mantiene ofendida, o también, mis hermanos, esa gente que a veces muestra que me ofendieron con lo que dijeron. Entonces, mis hermanos son personas que también están atadas, su voluntad ya fue atado a lo malo. Las personas, mis hermanos, también cuando tienen ese espíritu, mis hermanos de Leviatán, son personas que odian el espíritu de servicio. Son esas personas que no son solícitas. Son esas personas, mis hermanos, que se creen que ellos no tienen por qué hacer ningún trabajo en la iglesia. Yo soy el que hago solo esto, lo otro. Mis hermanos no tienen el don de servicio. Entonces esas personas también, mis hermanos, tienen ese espíritu de Leviatán, porque mis hermanos son personas que no tienen espíritu de servir a Dios, ¿verdad? Nunca están dispuestas. Todo el tiempo, mis hermanos, hay que a las fuerzas, hay que decirles, mire, va a recibir bendición para que lo hagan, y solamente de esa manera, y mal hecho, porque todavía, mis hermanos, a veces mis hermanos no respetan lo que Dios les ha dado, no lo cuidan. Amén. Nunca es sujeto, no sigue dirección, no tiene don de servicio. Se encarga de retorcer los mensajes, provoca malos entendidos, hace que la gente murmure, hace que la gente mienta, distorsiona la verdad, produce angustia y hace que la gente endurezca su corazón. Entonces, mis hermanos, imagínense todas esas características y nosotros podemos darnos cuenta que hay gente que así, mis hermanos, se encarga de retorcer los mensajes. A veces mis hermanos a los mismos hijos les dicen, esto no me gustó, esto lo dijo por mí, esto no sé qué, y metiéndole ya a sus hijos, mis hermanos, veneno, convirtiendo más serpientitas ahí que ya son sus aliados. Murmura,
Entonces, mis hermanos, distorsiona la verdad y a veces, mis hermanos, por eso traen angustia a su familia, porque empiezan a pasarle cosas a la familia por una persona, mis hermanos, esté con ese espíritu en un lugar. Y sabe que, mis hermanos, este espíritu también cuando está en nuestros hogares empieza a traer espíritu de matriarcado. Ella quiere tener dominio territorial. ¿Sabía usted, mis hermanos, que el enemigo no trabaja solo? Él trabaja también, mis hermanos, José, así este espíritu de Leviatán trabaja, mis hermanos, con Jezabel, que es su socia mayoritaria, porque sabía usted que Jezabel, ¿qué es lo que hace, mis hermanos? Seduce también. Y vamos a leer esta última cita bíblica, la vamos a leer en Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18 al 25. Para que usted se dé cuenta cómo el Señor nos ilustra a través de su palabra, a veces los errores que cometemos, que a veces no sabemos, mis hermanos, que hay seducción en nuestra vida, que estamos seducidos y por eso clamamos y pedimos a Dios, muchas cosas no llegan porque todavía se está moviendo esto en nosotros, pero hoy el Señor nos está diciendo, quiero hacerte libre, amén, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Entonces dice aquí, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, oiga bien, Él conoce nuestras obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. A los ídolos. O sea, aquí usted puede decir, ay, no, pero eso no sucede ni en mi vida. Yo no llevo a nadie a que haga eso. El que lo quiere hacer, lo hace porque lo quiere hacer. Sí, mis hermanos, a eso llevamos. Cuando nosotros andamos dando profecías falsas, algo que Dios no nos ha dicho. Porque, mis hermanos, el pueblo de Dios lo que necesita es ser afirmado, mis hermanos, en la fe. Ser afirmados también, mis hermanos, en la palabra de Dios y llevar a la gente a santidad. Porque, mis hermanos, usted lea todos los evangelios, cómo el Señor les hablaba a sus discípulos. Ahí oye usted que el Señor solo era profecías y profecías y profecías y profecías. Él les profetizaba los tiempos que iban a venir cuando uno, mis hermanos, no estaba firme en la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, Él les enseñaba palabra de Dios. Él les enseñaba a ser gente digna de confianza, mis hermanos, gente perdonadora, gente buena. A eso les enseñó Él, a eso lo llevó Él. Y por eso aquí la palabra de Dios dice que cuando a la gente, mis hermanos, no se le habla con la verdad porque sos buena gente conmigo, porque sos mi mejor amigo y por eso solo te digo, voy a orar por ti y para que estés siempre de acuerdo conmigo, mis hermanos, uno mismo está llevando a la gente casi que de la mano a que pequen, mis hermanos, que piensen que aquello que están haciendo está bien. Amén. Entonces dice, les he dado tiempo, dice. Les he dado tiempo para que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quieren hacerlo. Por eso voy a postrar en un lecho de dolor a los que cometen adulterio con ella. Les haré sufrir terriblemente a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Oiga bien, entonces aquí, mis hermanos, no se libran hasta los que también aprendieron. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento, porque todo el que cae en estas redes, el que es engañado, es aquel que no tiene comunicación con Dios, aquel que, mis hermanos, no lee la palabra, aquel, mis hermanos, que lo que menos le quiere es oír palabra de Dios, solo quiere oír que le profeticen y que le digan que todo va a estar bien. Y mire, la gente tranquila, contenta, qué rico, qué bonito, qué lindo. Pero, mis hermanos, el oír la palabra y ponerla por obra, eso no nos gusta. Entonces dice aquí, a los hijos, dice, de esa mujer los heriré de muerte, así sabrán que todas las iglesias, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esas enseñanzas ni han aprendido de tal llamado profundo secreto de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí,
retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido de mi Padre. Y él los gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién le está hablando el Señor? A la iglesia, porque el Señor sabe cómo está la iglesia, mis hermanos. ¿Cómo están, mis hermanos, aquellos que decimos ser el cuerpo de Cristo? No queremos recibir enseñanza, no queremos recibir amonestación. No, así estamos bien, por encimita, así por donde me llevan, y hago aquí, hago allá, voy aquí, voy allá, haciendo, mis hermanos, yo como lo he dicho, que por favor, mis hermanos, hagamos conciencia, que no pensemos que porque Dios a veces nos dio un privilegio, vamos a hacer de ese privilegio lo que nosotros queramos. Mis hermanos, podemos estar haciendo, a veces creyendo que estamos haciendo bien, y mis hermanos cuando estamos haciendo mal, pero recuerde que Dios nos va a pedir cuentas, tanto como al que se deja engañar, porque dice, mis hermanos, que a muchas veces nos dejamos engañar. Por eso dijo el Señor, mirad, nadie os engañe. Una persona que es amadora de la verdad, que escudriña la palabra, oye mucha palabra de Dios, no puede llegar a ser, mis hermanos, engañada, y se va a mantener firme hasta el final para recibir esa corona que el Señor nos quiere dar. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echamos fuera para aquellos que hoy reconocieron, aquellos que hoy, mis hermanos, se identificaron con ese espíritu y le dicen hoy al Señor, Señor, libérame, sáname, Señor, liberta a mi familia, liberta a mi casa. Hoy, con la autoridad que Dios me ha dado, yo le digo a ese espíritu, te vas fuera de la vida de las personas, te vas fuera de esa casa, te vas fuera de esa iglesia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque es por nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de mi Cristo de la gloria, que ese espíritu hoy se va y se va a los abismos, y también ese espíritu jezabélico que se estaba moviendo, mis hermanos, o que nosotros mismos le hemos dado lugar, mis hermanos, por quedar bien, ¿verdad? Dejar que mis hermanos anden hechizando a la gente, porque la hechizan, mis hermanos, la meten en un hechizo ahí la gente, mis hermanos, después por eso hasta pierden su voluntad cometiendo pecado. Por eso cuánta gente, mis hermanos, a veces en el evangelio le ha tocado, mis hermanos, a veces ha caído en situaciones dolorosas y vergonzosas. ¿Por qué? Porque no le han hablado con la verdad. Pero que Dios nos perdone y que Dios nos ayude a seguir hablando de la verdad, que es Cristo. Y en el nombre de Cristo Jesús, espíritu jezabélico, también te vas de los hogares, los vas a soltar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo. Y estamos cubiertos todos con la sangre de Cristo y todo lo que Dios nos ha dado en mayordomía, porque la sangre de Cristo es suficiente para nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Así que yo le bendigo, mi hermano. El Dios de paz lo gobierne, lo ministre, lo llene. El Espíritu Santo se manifieste en su casa y que el Señor le siga instruyendo a través de los sueños, que le dé sueños, que no lo deje tranquilo el Espíritu Santo, mostrándole qué es lo que usted tiene que también desarraigar de su vida, de su casa, de su familia, porque el Señor solo tiene pensamientos de bien y de bendición para su vida, y Él quiere que usted lo reciba y que usted llegue ese día delante de Él, mis hermanos, con coronas llenas de tanta perla, ¿verdad? Porque las perlas son todo aquellas dádivas, todo aquello bueno que usted hizo con su familia y con los demás, porque recuérdese que la mies es mucha, hay mucha necesidad, mis hermanos, pero los obreros dispuestos son pocos. Así que póngase a la disposición de Dios y dígale, Señor, yo quiero, Señor, servirte, buscarte, no quiero ser división, no quiero ser mal ejemplo, sino que quiero ser bendición. Bendición para su vida, que el Dios de paz lo ministre, y muchas gracias por todos esos mensajes que usted envía. Muchas gracias porque hoy usted estuvo conectado, y muchas gracias también. Desde ya le damos por aquellos que también, que cuando estas prédicas ya se bajan al canal de YouTube, o las subimos, quiero decir, usted las vuelve a escuchar, se las envía a su familia. Mis hermanos, qué bendición que usted está trabajando en la obra de Dios. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y queremos decirle que en esta iglesia les bendecimos, oramos por ustedes,
y les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos.